Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio con la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por este hermoso día, Señor. Gracias porque podemos estar aquí en este lugar para estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido y te ruego que tú nos hables, Señor. Por favor, háblanos, Padre. Yo me abandono en tus brazos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pongo todo en tus manos. Amén y amén. El título del tema, hermanos, le he puesto: la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección. La tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección. Prácticamente con esta afirmación termina el pasaje. En el verso 14 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La primera vez que se les aparece está ahí en Juan 20:19. Juan 20:19. Aquí nos habla de la primera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Dice así en Juan 20:19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aquí nos habla de la primera vez que Jesús se le aparece a los discípulos después de haber resucitado. Y nos dice que fue el mismo día en que Él resucita. O sea, fue un día domingo. Jesús resucitó un día domingo
y ese mismo día se les aparece a sus discípulos. La segunda ocasión en que Jesús se les aparece a sus discípulos después de haber resucitado también ocurre el día domingo. Dice ahí mismo en Juan 20:26. Juan 20:26. Dice así, Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Esta fue la segunda vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado, y también fue un día domingo. Y la tercera vez es lo que ahorita acabamos ya de leer, y aquí no especifica el día. Todo parece ser que fue un día entre semana, no exactamente un domingo. ¿En qué circunstancias se manifiesta Jesús por tercera ocasión a sus discípulos? Dice ahí el pasaje que leímos, Juan 21, del 1 al 3, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿En qué momento, en qué circunstancias Jesús se aparece a sus discípulos? Vemos claramente que Jesús se manifestó a ellos en un momento de fracaso y de frustración. Pedro y Juan y algunos otros discípulos eran expertos pescadores, porque ese había sido su oficio de muchos años. Ellos no ignoraban sobre cómo pescar, cuándo pescar y las estrategias para tener una pesca exitosa. Sin embargo, esa noche dice que no pescaron nada. Nada, absolutamente. No es que hayan pescado poquito. No es que hayan pescado solo algunos peces. No, sino que no pescaron nada. Imagínate, el trabajo de un pescador es pesado. Estar aventando la red, volverla a recoger, volverla a acomodar y volverla a aventar una y otra vez esa misma operación, una y otra vez esa misma operación. Es pesado, es cansado, es desgastante, y dice claramente el pasaje que estuvieron aventando la red toda aquella noche, toda la noche, tal vez unas 8 horas. De primero pues no les inquietó, es normal, tal vez ellos ya sabían que pues muchas veces a la primera, a la segunda vez que tiraban la red no pescaban nada, pero después empezaban a dar con el lugar donde estaban los peces e inmediatamente empezaban a pescar. Pero aquí no pasó así. Aquí, desde el inicio hasta el final, cuantas veces echaron la red, no pescaron nada. ¡Qué frustración ante tan rotundo fracaso! Estar aventando la red toda la noche y no pescar nada, pues sí implica una decepción, implica un desánimo, implica desgaste, cansancio, implica frustración. ¿Por qué no pescaron nada esa noche? ¿Por qué esa noche fracasaron rotundamente como pescadores? Si ellos eran expertos pescadores, no lo sabemos. Tal vez Dios estaba tratando con ellos. Tal vez Dios estaba hablando a sus vidas, tal vez Dios estaba preparando el terreno para lo que venía al día siguiente. No sabemos en realidad por qué no pescaron nada esa noche. Pero hermanos y hermanas, amigos y amigas, lo que sí vemos nosotros es que el fracaso y la frustración, la derrota y la vergüenza,
la inhabilidad y la impotencia son el terreno fértil para que Dios se manifieste, para que el hombre pueda ver su gloria y su poder. Muchas veces Dios tiene que orillar al hombre al fracaso, a la vergüenza, a la derrota, a la impotencia, a la inhabilidad, para que pueda ver su necesidad de Dios y pueda apreciar y valorar la intervención de Dios, la bendición de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Sigue diciendo el verso 4 y 5. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Dice que cuando empezaba ya a amanecer, Jesús se presentó en la playa y les pregunta, les hace una pregunta franca, directa: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Obviamente, Jesús ya sabía lo que había pasado. Jesús ya sabía que toda esa noche habían trabajado arduamente y no habían pescado nada. Jesús ya sabía que ellos estaban decepcionados, desanimados, frustrados, se sentían avergonzados, fracasados, inútiles. Jesús ya sabía cuál era el estado anímico, el estado emocional de ellos ante tan grande fracaso. Con todo y eso, Jesús les pregunta: hijitos. Les habla con amor, con cariño, con afecto: hijitos. Como cuando un padre le dice a su hijo: mi niño, mi joven, mi chavo, con cariño, con afecto, con amor. Así les habló Jesús a sus discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué la pregunta si él ya sabía las cosas? ¿Por qué les pregunta si él sabía todo? Porque para poder recibir el favor de Dios, la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida, necesariamente se necesitan cumplir 3 condiciones. Número 1, aceptar que Dios te confronte, te redarguya, te pregunte, te cuestione, ponga el dedo en la llaga, que te pregunte y te confronte sobre tus fracasos, sobre tu vergüenza. La pregunta de Jesús los incomodó. De por sí estaban frustrados, desanimados, anímicamente estaban hechos pedazos porque trabajar toda una noche, estar aventando la red toda una noche y no pescar nada, pues si era una vergüenza, si era un fracaso. Anímicamente se sentían mal, se sentían hechos pedazos. De tal manera que la pregunta de Jesús los hacía sentir más mal todavía. Tener que responder a esa pregunta, tener que responder a ese cuestionamiento. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Sin embargo, ellos no ignoran la pregunta de Cristo. No se hacen como que no oyeron. No se hacen como que no entendieron. No se hacen como que estaban distraídos, como que no escucharon. No, ellos aceptaron la pregunta de Cristo. Esa es la primera condición para poder recibir el favor, la gracia, la bendición, la ayuda, la intervención de Dios. Dios te va a confrontar y te va a preguntar y te va a cuestionar, no porque no sepa tu vida, no porque no conozca tu vida, no porque no conozca lo que te angustia, lo que te preocupa, lo que te aflige, lo que te entristece, lo que te frustra, sino porque Él quiere sinceridad en ti, porque Él quiere que tú te transparentes con Él. Él ya sabe que muchas veces sus preguntas, las preguntas del Espíritu Santo, las confrontaciones del Espíritu, los cuestionamientos del Espíritu hacen sentir muy mal a las personas. Pero tiene que hacerlo, si no, ¿cómo los ayuda? Si no, ¿cómo las personas van a ver su vergüenza, su fracaso? Y por eso Jesús lo hizo. Y muchas veces Dios lo va a hacer directamente y muchas veces lo va a hacer a través de un hermano, de una hermana, del predicador mismo, del ministro, del pastor, del encargado. Va a utilizar a alguien para confrontarte, para redarguirte, para cuestionarte, para preguntarte. Y si tú te cierras a la confrontación de Dios, a los cuestionamientos de Dios, truncas
el propósito de Dios, que era bendecirte, levantarte, ayudarte. Y los discípulos fueron confrontados, cuestionados, y ve la actitud que tomaron. Dice el versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. La pregunta era incómoda para los discípulos, pero fueron honestos, fueron sinceros, fueron transparentes, fueron humildes. Y le dijeron: no tenemos nada, no pescamos nada. Nos fue muy mal esta noche, no sé qué nos pasó. Y sobre todo Pedro y Juan, que eran pescadores de mucha experiencia. Pero esa noche no habían pescado absolutamente nada. Y se sentían muy mal, se sentían devastados, avergonzados, muy avergonzados. Pero fueron honestos en su respuesta. Fueron honestos, fueron sinceros. No tenemos nada, no pescamos nada. ¿Qué respuesta? Manifiesta humildad esta respuesta. Sinceridad. No se ve que se justifiquen. No se ve que culpen a otros, sino que asumen su responsabilidad y se asinceran con Dios, dándole una respuesta clara, franca, directa, real, verdadera, humilde. No tenemos nada. Cada que Dios viene a tu vida y te habla, te confronta, te cuestiona, Dios espera humildad de tu parte, sinceridad, honestidad, transparencia. Dios no espera que te justifiques. Dios no quiere que te justifiques. Dios no quiere que te pongas a la defensiva. Dios no quiere que te llenes de malicia. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Por qué me pregunta aquello? Los discípulos bien pudieron haber dicho: ¿por qué nos pregunta? Si supiera cómo venimos, si supiera cómo estamos, ¿por qué nos cuestiona? Pero ellos fueron humildes. No se molestaron, no se enojaron, sino que abrieron su corazón y le respondieron con sinceridad, con honestidad, con transparencia. Le respondieron con verdad. Entonces, la primera condición para recibir la bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios, es aceptar que Dios te pregunte. La segunda es ser humilde, ser honesto, ser sincero, ser transparente, hablar con verdad, no culpar a otros, no justificarte, no excusarte. Y la tercera, dice ahí en el verso 6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La tercera condición para que Dios te pueda bendecir, ayudar, para que Dios te pueda favorecer, darte de su gracia, de su apoyo, intervenir a tu favor, es tener fe y obedecer. Tener fe y obedecer. Ellos habían cumplido con las primeras dos condiciones, pero si en la tercera fallaban, todo iba a quedar truncado. De verdad Jesús quería bendecirlos. Jesús quería manifestar su poder en ellos. Jesús quería favorecerlos. Jesús quería que ellos vieran su gloria y su poder. Jesús quería que ellos vieran sus maravillas. Ya habían cumplido con las dos condiciones, tal vez las más difíciles, pero ya las habían cumplido. Lo demás ya era más fácil. Solo era creer y obedecer. Tener fe en lo que les estaba indicando, en lo que les estaba diciendo, y que obedecieran. El verso 6 dice: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La obediencia a Dios arroja como resultado, arroja como fruto, bendición de Dios. La fe y la obediencia arrojan como fruto, arrojan como resultado, bendición de Dios. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y van a hallar los peces que no encontraron toda la noche. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, si el cumplimiento de esta condición hubiera sido a medias, si el mandamiento que Cristo les dio la hubieran obedecido a medias, no hubiera ocurrido el milagro. Si ellos hubieran hecho las cosas a su manera, si ellos hubieran hecho las cosas apoyados en su experiencia, en su sabiduría, en sus conocimientos,
no hubiera ocurrido el milagro, pues ya toda la noche se habían apoyado en su experiencia, en sus conocimientos, en sus habilidades y fracasaron rotundamente. ¿Te queda claro, hermano? Hermana, Pedro y Juan eran expertos pescadores. Y esa noche ellos aplicaron, ellos pusieron por obra, ellos pusieron en práctica todos sus conocimientos, toda su experiencia y fracasaron rotundamente. Y otra vez se apoyarían en sus conocimientos y en su experiencia, desechando la dirección de Cristo, desechando la orden de Cristo, desechando el mandamiento de Cristo. Sería el colmo. Sería el colmo. Ellos de antemano sabían que si pescando de noche habían fracasado, pescar de día se potencializaba la probabilidad del fracaso por cuanto los peces se iban de las orillas del mar, se iban a lo profundo, más hacia adentro, y ellos estaban muy cerca de la playa. Ellos pudieron haber cuestionado a Cristo. Ellos pudieron haberle dado sus explicaciones. Señor, creo que estás equivocado porque ya está amanecido, ya está saliendo el sol y a esta hora los peces ya se fueron, ya no están aquí en la orilla, ya se fueron a lo profundo, mar adentro. Y tú nos dices que aquí donde estamos, a tan solo 90 metros de la playa, que echemos aquí la red y vamos a encontrar peces. Pues es ilógico, Señor. Discúlpanos, pero es ilógico, es ilógico. Ya no hay peces aquí. Pero ve la humildad de ellos. Mira la humildad de Pedro y de los discípulos. No cuestionaron a Cristo, no cuestionaron a su dirección, no cuestionaron a sus mandamientos. Ellos creyeron a la palabra de Cristo y obedecieron. El problema es que muchas veces el hombre se guía por la lógica humana, se guía por la razón humana, por el sentido común, pero Dios muchas veces va a ir en contra de la lógica humana. Dios muchas veces va a actuar en contra del sentido común. Dios muchas veces va a actuar en contra de tu experiencia y de tu conocimiento para glorificarse Él, para que te des cuenta que Él es el que hizo las cosas. Qué humildad de los discípulos. Toda la noche estuvimos aventando la red, nos cansamos al máximo, no pescamos nada. Nada es, ni un pez logramos pescar. Y todavía ponerse de necios y cuestionar y debatir y tratar de razonar con Cristo para hacerle entender que su indicación era ilógica. Pues no, ellos fueron humildes y creyeron y obedecieron. Esa es la actitud. Esa es la tercera actitud que debes tener para que Dios te pueda favorecer, para que Dios te pueda bendecir, para que Dios te pueda ayudar, para que Dios pueda intervenir a tu favor. Que le creas a Él y que le obedezcas. Aunque su dirección, aunque sus mandamientos vayan contra el sentido común y contra la lógica humana. Eso no importa, si Dios lo dice hay que creer y obedecer porque Dios es perfectamente sabio. Él no se equivoca, en Él no hay margen de error. Él es perfecto. ¿Quieres tú la bendición de Dios? ¿Quieres tú el favor de Dios? Número 1, acepta que Dios te confronte, acepta que Dios te pregunte, acepta que Dios te cuestione. Número 2, sé humilde, sé honesto, sé sincero, sé transparente. Habla la verdad, di la verdad. Y número 3, ten fe y obedece. Ten fe y obedece. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y van a hallar. Y termina diciendo el verso 6. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El milagro ocurrió. El milagro ocurrió. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí vemos el propósito de los milagros y de las bendiciones de Dios. Lo vuelvo a leer, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Cuál es el propósito de los milagros y de las bendiciones de Dios? Que entiendas que las bendiciones que vienen a tu vida, las bendiciones que llegan a tu vida, los favores que llegan a tu vida, no es por ti, no es por tus fuerzas, no es por tu inteligencia, sino es por Cristo Jesús el Señor. Lo que Juan le está diciendo a Pedro es, nadie más pudo haber hecho esto. Este milagro nadie más lo pudo haber hecho más que el Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Es el Señor, o sea, le está dando gloria, honra y alabanza y reconocimiento a Jesucristo el Señor. Eso es lo que está haciendo Juan. Por eso dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Nadie más lo pudo haber hecho, Pedro. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que hizo este milagro. El Señor de señores, el que tiene toda la autoridad y todo el poder en los cielos y en la tierra. Él hizo este milagro. El único Dios vivo y verdadero. Aquí Juan le está dando gloria, honra y alabanza al autor del milagro, al autor de la bendición, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de los milagros y de las bendiciones de Dios hacia tu vida? Que le des gloria, honra y alabanza al único que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de todo reconocimiento. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno. No hay nada que tengas, que lo hayas logrado, que lo hayas obtenido por tus propias fuerzas, por tu inteligencia, por tu sabiduría. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Todo ha venido de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué te enorgulleces como si no te lo hubieran dado? Te lo dio Dios y ahora tú te das la gloria a ti mismo. Dale gracias a Dios por cada bendición, por todo lo que te ha concedido, por todo lo que te ha dado. Dale gloria a Dios, honra a Dios, alabanza al Señor Jesucristo, porque Él hace todas las cosas. Ese es el propósito de los milagros. Que no te des la gloria a ti mismo. Cuídate de ensalzarte tú. Cuídate de creer que tú has hecho las cosas y por tu mano se han hecho las cosas y por tu sabiduría y tu poder y tu inteligencia y tu experiencia y tus conocimientos has logrado tantas cosas. Líbrate de honrarte a ti mismo y de glorificarte a ti mismo y creerte algo. No, querido hermano y hermana, amigo y amiga. Todo lo que tienes, poco o mucho, Dios te lo ha dado y dale gracias a Él, dale gloria a Él, dale honra a Él, dale alabanza a Él, dale todo el reconocimiento a Él. ¿Qué más dice? El verso 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Esto llama mucho la atención, porque Pedro, experto pescador, ya estando arriba de la barca y aventando ya la red para pescar, pues la ropa exterior le era como un estorbo para tener habilidad para aventar la red. Generalmente había quienes se quitaban la ropa exterior y solo quedaban en ropa interior. Y andaba Pedro en ropa interior. Cuando Juan le dice, el Señor ha hecho este milagro, nadie más lo pudo haber hecho, el que está aquí es el Señor, Pedro inmediatamente se viste nuevamente, se ciñe la ropa. ¿Qué demuestra Pedro aquí? Profundo respeto y reverencia a Cristo. Profundo respeto y reverencia a Cristo. Pedro sabía que Jesús mira el corazón, Dios mira el corazón, pero externamente la forma en que le mostraba respeto y reverencia a Cristo es vistiéndose decentemente. Y por eso se ciñó la ropa inmediatamente.
por respeto a Cristo, por respeto a Cristo. Ese es el otro propósito de los milagros, respetar a Cristo, respetar a Cristo. Cuida tu actitud, tu testimonio, cuídalo mucho por respeto a Cristo. Dice el verso 9 hasta el 14, dice así: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Uno de los propósitos por el cual Jesús, después de haber resucitado, se manifestaba a sus discípulos, se aparecía a sus discípulos, era para reforzar en ellos la verdad de su resurrección, pero también era para ponerles el ejemplo de cómo ellos debían ser, cómo ellos debían vivir, cómo debían tratarse ellos los unos a los otros. Y aquí Jesús, de una manera impactante, está poniendo el ejemplo de cuidado, de humildad, de amor y de servicio para con sus discípulos, para que ellos, a su vez, repitieran el mismo estilo de vida, el mismo ejemplo, la misma forma de vida, el mismo cuidado, la misma humildad, el mismo amor y el mismo servicio para con los demás. Jesús sabía de la necesidad física que ellos tenían, sabía su estado anímico, su estado emocional. Toda la noche trabajando sin pescar nada. No solamente el cansancio los agobiaba, sino también su estado anímico estaba por los suelos. Y en su tierno amor, su tierno cuidado, cariño, decidió prepararles el almuerzo. Por eso dice el verso 9: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús decidió prepararles el almuerzo. Jesús está poniendo una vez más, con el ejemplo les remarca, les enseña, les reitera cómo debían ser ellos, cómo debían tratarse los unos a los otros. Con amor, preocupándose los unos por los otros, sirviéndose los unos a los otros, como Él. Les preparó el almuerzo. ¡Qué detalle! ¡Qué impacto causó esto en la vida de los discípulos! Ellos descienden de la barca, cansados, aunque ahora ya animados por la gran pesca, y ven que Jesús no solamente los bendice con una gran pesca, sino que, por si fuera poco eso, los bendice y les demuestra su cariño, afecto y amor preparándoles el almuerzo. Qué cariñoso es Cristo, qué amoroso es Cristo, qué tierno es Cristo. Y Él no ha cambiado. A Él le preocupas y le preocupas mucho. Tiene mucho interés en tu vida. Por eso Él quiere que tengas comunión con Él, porque Él sabe las luchas que tienes, los problemas que tienes, las aflicciones, las tristezas, las lágrimas que tienes que sufrir muchas veces. Y Él te quiere consolar, fortalecer, animar, te quiere demostrar cuánto te ama y cuánto se preocupa por ti. Jesús les preparó el almuerzo, dice el verso 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Dice: Jesús les dijo: venid, comed. Los invita encarecidamente a que coman. Sabía que tenían hambre, sabía que estaban cansados, les dice: coman. Llama mucho la atención que dice: y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esto te habla de cómo sobre la cabeza de los discípulos rondaba los recientes eventos, cómo lo abandonaron en el Getsemaní y lo dejaron solo.
Ellos traían eso en sus mentes. Eso continuamente les daba vuelta en la cabeza. Cómo lo habían abandonado. Y Jesús, sabiendo y conociendo lo que en sus mentes rondaba, dice el verso 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Qué impresionante es esto, que Jesús no solamente les prepara el almuerzo, los invita a comer, pero los ve como retraídos, chiviados, avergonzados. Los ve que en sus cabezas traían el tema de lo que pasó en el Getsemaní, que lo habían dejado solo, que lo habían abandonado. Jesús, para infundirles confianza, para desterrar ese tema de sus mentes, se para y va y les sirve. Les sirve del pescado, toma el pan, lo parte y les da a cada uno. Toma el pescado que él había cocido, que él había preparado, igual lo parte y les da, para que vieran su amor, para que vieran que el tema que ellos traían rondando ahí en la cabeza, ese no era el tema de Cristo. Eso era un asunto del pasado. Eso era algo que él ya había pasado por alto y que no iba a abordar con ellos ese tema, mucho menos en público. Verso 14, dice así, verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Llama la atención porque Juan reitera que esta era la tercera vez. Tal vez algo que le impactaba a Juan era que, a pesar de que ya era la tercera vez, Jesús no tocó el tema del Getsemaní. Jesús no les reprochó, no les reclamó. Jesús no los acusó de cobardes, de traicioneros, de que lo dejaron solo. Nada de eso. Era ya la tercera vez. Y eso marcaba la vida de Juan. No tocó el tema. ¿Por qué? Porque es clara la Biblia que esa noche, cuando lo abandonaron, en primer lugar Pedro dice que lloró amargamente. Su arrepentimiento fue genuino, real, verdadero. Y los discípulos hicieron lo mismo. Jesús sabía de su verdadero arrepentimiento. Claro que si Jesús, siendo Dios, hubiera visto que ellos no estaban arrepentidos de ese pecado, que no habían visto la gravedad de ese pecado, que no les había dolido el haber abandonado a Cristo, pues por amor los hubiera abordado, hubiera tratado ese tema con ellos por amor. Pero Jesús es Dios. Jesús sabía, conocía del verdadero arrepentimiento que ellos habían ejercido. Por lo tanto, todo de aquello de lo cual tú te arrepientes genuinamente, sinceramente, profundamente, verdaderamente, Dios nunca te tocará el tema. Para Dios será cosa del pasado. Dios nunca te sacará los pecados de los cuales tú realmente, sinceramente, profundamente, genuinamente, verdaderamente te arrepentiste y te convertiste a Dios. Por eso Juan dice, ya era la tercera vez que se manifestaba. Y lejos de reclamarnos, lejos de confrontarnos, lejos de reprocharnos, nos amó y nos sirvió. Nos hizo de almorzar, nos invitó a comer, nos dijo, órale, coman. Y como nos vio chiviados, retraídos, cohibidos, avergonzados, se paró y nos sirvió. Se paró y nos sirvió el pan, nos sirvió el pescado. Pero del tema del Getsemaní no lo volvió a tocar, no lo tocó. Porque así es Dios. Jesús resucitó, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Jesús resucitó para manifestarse a tu vida. Jesús resucitó para que le conozcas. Jesús resucitó para tener un encuentro personal contigo. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, Jesús resucitó para bendecir tu vida, para darte de su gracia, de su favor, para ayudarte en todas las cosas. Y ya lo viste. Y para ello, primero te va a confrontar, te va a cuestionar, te va a llevar a que veas tu pecado, esperando en ti humildad, sinceridad, transparencia. Pero después de eso, te va a marcar el camino a la bendición. Te va a decir cómo le vas a hacer, qué tienes que hacer para que la bendición llegue, para que veas su gloria y su poder. Para eso resucitó Cristo. Cristo resucitó para servirte, para demostrarte su amor.
su cariño, su afecto, para bendecir tu vida. Cristo no resucitó para reclamar de tus pecados, de los cuales ya te arrepentiste, de los cuales ya abandonaste, de los cuales ya dejaste radicalmente. Claro, si tú aún sigues acariciando los pecados pasados, si tú aún te sigues alimentando de tus pecados pasados, que ahora el diablo ha puesto a tu alcance de una manera impresionante para que alimentes tu carne, alimentes tu mente, alimentes tu corazón, alimentes tus ojos a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas sí se arrepintieron un día verdaderamente, pero se descuidaron espiritualmente, y al descuidarse ahora a través del YouTube, a través del Instagram, del TikTok, del Face, están volviendo a alimentar su carne, su mente, su corazón con sus pecados pasados a través de todas las redes sociales? Y ahí sí preocúpate, porque Dios te va a confrontar. Y ahí sí Dios va a poner el dedo en la llaga y te va a llamar otra vez al arrepentimiento. Porque aunque te arrepentiste un día sinceramente, has vuelto a tus antiguos pecados. Has vuelto a alimentar tu carne con tus pecados pasados a través de las redes sociales. Pero hermano, hermana, amigo, amiga, tú que ya te arrepentiste, sinceramente, tú que has abandonado tu vida pasada y has tenido un encuentro con Jesucristo, mire el amor de Cristo. Él resucitó para ser tu amigo, Él resucitó para ser tu paz, Él resucitó para bendecir tu vida, resucitó para guardarte, para librarte, para ayudarte, para guiarte, para marcarte el camino a la bendición. Jesús te ama, Jesús te ama. Le importas mucho, le interesas mucho. Él no quiere el mal para ti, Él quiere el bien para ti. Para eso resucitó, para traer bendición a tu vida, perdón de pecados, salvación de tu alma, para restaurar tu vida, para restaurar tu familia, restaurar tu matrimonio, para ayudarte en todas las cosas, para ayudarte en tu trabajo, para ayudarte en tu escuela, para ayudarte en tu negocio. Jesús resucitó para bendecirte, para bendecirte, para bendecirte. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias, porque eres bueno, eres fiel, porque nadie hay como tú, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y
Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Nos impacta tu amor, Señor. Nos asombra tu amor, Señor, porque fuiste tú quien nos buscó. No, nosotros no te buscamos. Fuiste tú quien nos buscó. Tú trataste con nosotros, tú nos alumbraste, tú nos hablaste, tú nos llamaste. Y hoy por eso te conocemos. Y hoy por eso podemos decir, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste de ti. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste de ti. Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste, todo lo llenaste y todo lo llenaste de ti. Oh Señor Jesús, nadie ama como tú. Oh
nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Oh, Señor Jesús, nadie ama como tú. Oh, Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque moriste por nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación. Resucitaste para ser nuestro amigo, nuestro compañero, para amarnos. Resucitaste para ser nuestro consejero, nuestro guiador, nuestro ayudador. Resucitaste para bendecir nuestras vidas, para guardarnos, para librarnos. Muchas gracias, Señor. Resucitaste para caminar con nosotros, para ir a nuestro lado todos los días. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito seas. Alabado sea tu nombre. Te amamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.